El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes del canal regional Telecafé, reciban un cordial saludo de su programa Campo al Campo, en esta ocasión transmitiendo desde el bello municipio de Viterbo, en el departamento de Caldas. En la presente emisión conoceremos detalladamente en qué consiste el proceso productivo del alevino hasta la ceba, asimismo la transferencia de tecnología para el renglón piscícola y los significativos avances que ha tenido durante los últimos años en esta zona del país. Bienvenidos. La producción piscícola en Colombia ha aumentado desde hace 30 años. En los 70s fue introducida la especie trucha arcoíris, conocida por el sabor y textura de su carne. Por eso comenzó su poblamiento en fuentes y quebradas y posteriormente, debido al deterioro de los recursos naturales en la parte hídrica y al auge de la actividad, la acuacultura pasó a ser una alternativa rentable de producción animal para los productores nacionales. Condiciones de topografía y clima propiciaron que otras especies fueran más promisorias, como en efecto ocurrió. En ese entonces, las tilapias plateada y negra eran las especies más comunes, pero aún hoy en día es la tilapia roja la más reconocida por sus mayores volúmenes de producción nacional y mundial. El ciclo de esta especie inicia con la producción de semillas o alevinos bajo estrictos lineamientos de calidad y seguridad genética para llegar a la producción del fenotipo final, proceso que debe realizarse en granjas certificadas. La finca Genipés San Mateo en el municipio de Viterbo, Caldas, se destaca en los ámbitos nacional y extranjero por sus avances en genética de alevino y producción y venta de reproductores de tilapia roja y chitralada para la producción de filete de carne de tilapia. Desde hace 13 años, Genipés San Mateo adelanta un ciclo de mejoramiento bajo la tecnología de selección masal para obtener un ejemplar que se caracterice por el gran depósito de carne, una óptima presentación fenotípica y una fuerte resistencia a factores medioambientales. Mensualmente, allí son producidos alrededor de 50.000 reproductores que son distribuidos dentro y fuera del país, debidamente certificados por la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca AUNAP y la Corporación Regional de Caldas, Corpo Caldas. Es así como lo hemos hecho ya a México, Ecuador y los Estados Unidos, donde ya poseen nuestro material genético, caracterizado sustancialmente por seguir los mismos vectores de evolución, es decir, que los hijos se caractericen por ser muy parecidos en un alto porcentaje a los padres que han sido vendidos de aquí. Eso como un primer renglón de producción. El segundo renglón de producción es el de alevino comercial, que entregamos a todo el país, desde los Santanderes hasta Nariño y desde el Chocó hasta los Llanos Orientales. Surtimos todos los productores que se quieran hacer a nuestros animales, entregándolos en bolsas plásticas insufladas de oxígeno, entregadas por supuesto en vía de transporte aéreo o vía de transporte terrestre si es del caso, con muy buenos resultados desde el punto de vista zootécnico y desde el punto de vista de generación de carne. Recolectando el alevino de los estanques, se pueden hacer dos tipos de piscicultura en la producción de alevinos. El proceso inicia con un buen plantel de reproductores y los mejores resultados se obtienen de cruzar 3 hembras con un macho. Las hembras hacen un proceso de nidaje en las orillas de los estanques. Al llegar el macho, realiza el cortejo. Entonces la hembra ovoposita en el nido. El macho fertiliza los huevos y la hembra desarrolla el proceso denominado incubación bucal. Recoge los huevos en la boca y durante un promedio de 4 o 5 días, dependiendo de las condiciones de temperatura, incuba los huevos
y garantiza la eficiencia en el proceso de fertilización y la sobrevivencia de las larvas. Usted puede sembrar más o menos 300 hembras, 100 machos, y al cabo de 10, 12 días, con base en la temperatura, se puede obtener la larva de las orillas de los estanques, la larva de los peces. Esto conlleva una serie de dificultades de orden técnico, como la diferencia en las tallas del animal, como la diferente reversión sexual, como la no estandarización de los conceptos de calidad. Con base en eso, la empresa tomó la determinación, la finca tomó la determinación de optar por las últimas tecnologías que se estaban empleando en países como Israel, en países como el Brasil y aún en países asiáticos, Tailandia, Filipinas, Vietnam. Adoptamos esas tecnologías, las fuimos, las conocimos y empleamos el sistema de incubación. ¿Qué es el sistema de incubación? Es aprovechar un derrotero que le marca a uno la naturaleza en orden a que la hembra obtiene o mantiene el huevo ya embrionado en su boca. Es así entonces como nosotros lo capturamos de la boca de las hembras, lo llevamos mediante calidades de aguas de excelente calidad, lo llevamos a un laboratorio de incubación que seguramente ustedes van a tener la oportunidad de verlo en el programa, y allí mediante técnicas de mantenimiento de temperatura, técnicas del uso de bacterias que degraden el amoníaco, mediante el uso de estabilizadores del pH, hacemos que esas aguas sean las más óptimas para obtener no un número determinado de alevinos, sino el más alto número de alevinos que sea posible obtener. Eso bajo todo el sistema artificial mediante esas incubadoras en el laboratorio de incubación de la finca. En el laboratorio de incubación el huevo eclosiona para liberar la larva, que es uniforme en su tamaño, ya que corresponde a reproductores identificados por su calidad zootécnica. Esta presenta una bolsa de vitelio adherida a su cuerpo. Por esta razón se le denomina alevín con saco vitelino. Estos animales son los que dan los alevinos de tipo comercial y que son llevados a diferentes partes del país o del exterior. Por el alevino del reproductor, cuando nos piden un número de animales, unos reproductores, marcamos los animales que van a ser los padres de esos reproductores con sistemas de microchip que se inyectan debajo de la piel del animal, por supuesto con el macho y la hembra vivos, y estos animales se reproducen en los estanques para nosotros poder determinar cuál es el padre y cuál es la madre, y asimismo poderle decir al piscicultor que nos compró ese material genético, estos son los reproductores que le van a dar a usted características como ganancia de peso, como conversión alimenticia, como porcentaje de filete, como porcentaje de sobrevivencia. La calidad del agua es una limitante en la producción de peces, inclusive disponiendo de buena genética, buena nutrición o excelente manejo de estanque. Pero si el agua no es de buena calidad, no existe el modus vivendi, término de la acuacultura que hace referencia al bienestar animal. Por eso en la finca Genipes está implementado el sistema de recirculación de aguas. Todos los días tratamos de desconectarnos día por día más de la fuente de agua alterna o la fuente de agua principal en ese caso, que es la quebrada La Julia. Esto riñe en mucho con el concepto que se tiene en la piscicultura de casi todo el país, y es que hay que tener grandes volúmenes de agua. Sí, efectivamente hay que tener grandes volúmenes de agua, pero grandes volúmenes de buena calidad. Y la buena calidad solamente se obtiene mediante la recirculación de ella. Recircular es trabajarla como trabaja el ganadero el forraje, el pasto, trabajarla muy bien llevada a cabo bajo todos los conceptos de calidad, de pH, de demanda bioquímica, de oxígeno disuelto, de todos esos parámetros, y devolverla al primer estanque. Para eso entonces también utilizamos un moderno concepto tecnológico que es el uso de los probióticos. Los peces tienen un tracto digestivo similar al de los animales terrestres. Si hay daños en la flora bacteriana, el animal no puede asimilar el concentrado. Su sistema inmunocompetente está deprimido y no puede sobrevivir, situación que exige el uso de probióticos. Lo que hacemos en Piscícola San Mateo, en Viterbo Caldas,
es replicar el probiótico, unos probióticos que conseguimos en el país o que conseguimos en el exterior, los replicamos, es decir, los reproducimos y lo aplicamos en el alimento balanceado. Esto nos está garantizando un animal de mejor calidad, un animal de mejor conversión alimenticia, un animal de mejor crecimiento, en últimas, un animal de mejor calidad zootécnica para el productor que nos está comprando ese animal. Los tanques de geomembrana en Colombia han tomado fuerza. Lamentablemente, por problemas de asesoramiento, han llevado al fracaso a inversionistas que accedieron a esta tecnología. La experiencia indica que son exitosos y son bien manejados, bajo el concepto de recirculación de agua, inyección de oxígeno puro y suministro de probióticos. Eso nos lleva a un moderno concepto que es el sistema de Biofloc, en el cual ya Colombia viene tomando supremamente fuerza, en donde a partir de una proteína bacteriana, a partir, si me aceptan el término, de las mismas heces del animal, que tienen proteína, que tienen nitrógeno, que tienen sustancias que son excelentes para producir comida para el animal, a partir de esa misma proteína formamos proteína para que el animal se nutra, dando conversiones alimenticias, es decir, transformación de alimento en carne, supremamente aceptables, supremamente adecuadas, pero eso conlleva otro tipo de tecnología que en piscicultura es supremamente nuevo. En la granja piscícola San Mateo estamos liderando ese proceso mediante la utilización de esos tanques de geomembrana con aguas quietas, con aguas muy bien fertilizadas, con oxígeno puro, es decir, con una pipa de oxígeno, la misma que se utiliza para uso humano, inyectándoselo al agua. Eso obviamente tiene unos costos adicionales, pero mejora la sobrevivencia del animal, mejora la calidad del animal y mejora en última la tasa interna de retorno del propio negocio. La infraestructura es un proceso crucial en la piscicultura. Cabe recordar que estas especies son de ambientes cálidos que requieren agua entre los 25 grados centígrados y los 27 grados centígrados. La infraestructura de la granja piscícola no puede ir en contravía de esa temperatura óptima que el animal requiere. Por eso entonces necesitamos los sistemas de invernaderos que fueron optados de Israel o los sistemas con mallas para prevenir la incidencia de predadores, o necesitamos entonces la infraestructura que nos permita hacer recirculación de las aguas. Eso quiere decir motores, eso quiere decir canales apropiados para esa recirculación, sistemas de recambio apropiados, es decir, de superficie, no de fondo, de manera que eso conlleva una serie de estructuras que son importantes. La finca Genipés San Mateo lidera este proceso tecnológico y ofrece cursos para los interesados que logran así un valor agregado para las fincas cafeteras, ganaderas o de recreo. Bien, en Campo al Campo llegó el momento de nuestra primera pausa. Después de los siguientes mensajes comerciales regresaremos con más acerca de la transferencia de tecnología en la finca Genipés San Mateo, en el municipio de Viterbo, en el departamento de Caldas. Después del proceso de producción de la semilla, sigue la siembra, levante y engorde de los alevinos, que requiere de una infraestructura de apoyo generalmente en estanques en tierra. Los estanques generalmente son estanques rectangulares que tienen una inclinación en la parte del suelo para favorecer las maniobras de captura y tienen hacia la parte del desagüe una caja de pesca para controlar los niveles de entrada y salida de agua del estanque. La idea en este tipo de procedimientos es brindar a la población de peces las condiciones no solo de espacio, sino de oxígeno disuelto que les permitan tener un buen crecimiento. Este tipo de producciones por lo general cuenta con la utilización de grandes volúmenes de agua. Sin embargo, la piscicultura ha venido de menos a más en el desarrollo de procesos biotecnológicos, donde con muy poca agua se puede producir grandes volúmenes de carne de pescado, gracias a la utilización de una técnica conocida como probióticos, que brinda las condiciones de oxígeno disuelto necesarias y de recirculación de nutrientes en la columna de agua. Una vez los alevinos son trasladados a las granjas para el proceso de engorde, el paso siguiente es la siembra,
que va acompañado de una aclimatación de los individuos a las condiciones de temperatura de los estanques, lo que tarda entre 1 y 2 horas dependiendo de las variantes de la temperatura de la granja de producción a la de engorde. Las densidades de siembra que se utilizan en los estanques de engorde dependen de las condiciones del oxígeno disuelto presente en el agua. Se hace la siembra de los alevinos y entramos en un ciclo denominado el prelevante. En el prelevante los alevinos son llevados de 0.5 o 1 gramo a una talla promedio, a un peso promedio de 15-20 gramos. Durante este periodo los animales son alimentados con niveles de proteína altos y a medida que va avanzando el ciclo productivo se va disminuyendo el nivel de proteína en la dieta. Una vez el animal en los estanques de engorde ha alcanzado unas tallas promedios entre 200, 300, 400 gramos, dependiendo de la demanda del mercado, viene entonces un proceso de selección para cosecha, evisceración y transformación. Al igual que cualquier producción agropecuaria, la apicultura es afectada por diferentes factores biológicos que pueden deteriorar los volúmenes de producción, desde el ataque de hongos, ectoparásitos y otros asociados al ataque de bacterias que se pueden presentar en cualquier momento del ciclo productivo. Lo que más afecta a las producciones son los ataques por hongos, básicamente un hongo denominado saprolegnia, que es común cuando en los procesos de manejo-traslado de animales de unos sitios a otros el animal es desprovisto de sus escamas, eso le genera una herida y por ahí, en razón a que el animal vive en un ambiente acuático, pues puede entrar un ataque a nivel de hongos. También puede darse ataques por ectoparásitos, son pequeños microorganismos que viven en el agua, sobre todo en condiciones de bajas temperaturas. Ha sido uno de los flagelos de la producción de alevinos a nivel nacional, sobre todo en aquellas producciones que operan con aguas de temperaturas promedio de 20 hacia abajo. Básicamente podríamos estar hablando de 3 tipos de ectoparásitos que han dado el traste con muchas producciones a nivel nacional. Otro tipo de flagelo que tienen los productores de alevinos sobre todo es el ataque de larvas de odonatas o de libélula, que son muy comunes en espacios abiertos. Entonces la libélula deposita su huevo en la superficie del agua, de ahí viene todo un proceso de desarrollo del huevo y las larvas de libélula atacan y acaban muchas producciones de alevinos en sus primeras fases de crecimiento. Para el manejo y control de este tipo de procedimientos existe una normativa general. Si bien el uso indiscriminado de antibióticos provoca que bacterias y parásitos se vuelvan resistentes, se puede manejar y controlar técnicamente. Los procesos de beneficio y manejo adecuado del producto en lo que concierne a la acuacultura están ganando terreno gracias a las técnicas novedosas en bioseguridad, buenas prácticas de manufactura y presentación del producto. Anteriormente las producciones, las cosechas de las producciones se realizaban acondicionando un chinchorro en el estanque, aglomerando todos los animales y haciendo una captura manual con trabajadores. Los animales eran trasladados a una sala de visceración, ahí eran lavados, eviscerados, pero todo este proceso ha venido acompañado de técnicas novedosas en la parte de bioseguridad y de buenas prácticas de manufactura. Igual ha ocurrido con los procesos de presentación del pescado. Anteriormente la presentación uniforme a nivel nacional era el pescado escamado eviscerado.
Hoy en día existen diferentes formas de presentación, hay diferentes tipos de corte, hay producción de animales para la parte del filete de pescado, que es un valor agregado que se le ha dado al producto, que ha sido de mucha acogida a nivel nacional, porque el filete pues obviamente está desprovisto de todo tipo de espina y eso facilita una segmentación del mercado y un valor agregado del mismo. En los procesos de captura y beneficio del pescado, pues hay una cantidad de reglamentaciones a nivel internacional que están siendo acogidas por los diferentes productores y que estamos en el proceso de ir capacitando a los medianos y pequeños productores en la reglamentación internacional para presentar al consumidor un producto de excelentes calidades, obviamente con toda la normativa de inocuidad que esto requiere. A medida que avanzan las producciones, la demanda y las necesidades de investigar sobre el proceso productivo, la Universidad de Santa Rosa de Cabal, Unisarc, ofrece además capacitación y profesionalización focalizadas para cualificar profesionales en acuacultura proyectada a las grandes demandas. De este modo, el Centro de Estudios Superiores entra a participar en proyectos de investigación, ofreciendo herramientas a los productores que les permita obtener animales de excelentes condiciones. Como es tradicional en Campo al Campo, es momento de conocer las buenas prácticas agrícolas encaminadas a la conservación del medio ambiente y por supuesto sus ecosistemas, en este caso asociadas a las prácticas de piscicultura. Hemos hecho caracterizaciones de la fuente de agua nuestra, nos ingresa un agua con 2 partes por millón de demanda bioquímica, es decir, 2 partes por millón de materia orgánica, y la estamos devolviendo en 2 partes por millón de materia orgánica. Lo que quiere decir que no estamos contaminando absolutamente nada, porque el agua se está reutilizando y se le está dando el mejor de los usos a partir del probiótico. Eso es el concepto de sostenibilidad, así es como la entendemos nosotros aquí. Nosotros entendemos la sostenibilidad y la no agresión al medio ambiente como que no permitimos quemas en la finca, como que no permitimos la mala utilización de las basuras, como que todas las casas tienen pozo séptico y somos estrictos con los trabajadores para que adopten el concepto del pozo séptico, de la infiltración de las aguas hervidas, de las aguas negras y no la deposición a las quebradas. Bien, en Campo al Campo llegó el momento de conocer los beneficios que trae el consumo del pescado y asimismo sus diferentes preparaciones culinarias. La proteína de pescado es considerada una carne blanca con un alto contenido en grasas insaturadas, es decir, grasas que contrarrestan el efecto de las grasas de los otros animales que son saturadas, se adhieren a las arterias y dan aterosclerosis o arteriosclerosis. El pescado contrarresta estos procesos, por eso es considerado un alimento para prevenir la principal causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Sus componentes proteicos reemplazan al doble la carne, se asimilan mejor porque estos peces que están en el agua y entre la temperatura sea más baja tienen más omegas 3, su músculo no produce un componente que se llama miosina y ácido láctico. Por lo tanto, no produce en el proceso metabólico lo que sí produce la carne de res y de cerdo, que es ácido araquidónico. A su vez ellos producen tromboxanos, prostaglandinas y el resultado es el dolor. Por eso, el umbral del dolor también es diferente en aquellas personas que ingieren altas cantidades de pescado, porque estos, por el contrario, el pescado disminuye las prostaglandinas, los tromboxanos, el ácido araquidónico y es un producto excelente para el dolor. Por eso hay productos que vienen como el omega 3 y otros productos que ayudan en el proceso del dolor. Es un alimento que se debe ingerir preferiblemente en la mañana y en la tarde, que es como mejor debemos de alimentarnos. Una buena porción de pescado al desayuno es darle energía al cuerpo el resto del día. Ustedes pueden siempre tratar de utilizar el limón como un gran condimento para el pescado, lo mismo que el ajo. 2 alimentos que ayudan a eliminar los restos de mercurio o de metales pesados que puedan tener
el pescado porque algunos ríos están contaminados con mercurio, o lagos, o inclusive mares. En la cocina tenemos unos usos muy versátiles para este tipo de pescados. Tenemos la trucha, que es un salmónido, de carne rosada, muy nutritiva, pescado semigraso, se consigue fácilmente, su tamaño es pequeño, 300, 400 gramos, entonces se está usando y está muy de moda en el consumo nacional y en la cocina regional, cocina caldense, rellena, gratinada, simplemente asada, al papillot. ¿Qué quiere decir al papillot? Cuando la envolvemos en papel aluminio. Entonces este producto adquiere muy fácil, muy rápido y muy fácil el sabor, y entonces le podemos poner champiñones, le podemos poner ajo, aceite de ajo y hacemos una trucha al ajo, le podemos poner vegetales, le podemos poner hasta piña, le podemos poner relleno de papa, relleno de arroz, bueno, lo que ustedes quieran ponerle, adquiere sabor muy fácilmente de estos productos que se le ponen. Personalmente me encanta cuando la trucha tiene un aceite de ajo, un poco de perejil, un poco de hierbas, se mete entre el papel aluminio, se lleva a la plancha o se lleva al horno, 5 o 6 minutos para que no se pase su cocción y se pasen sus nutrientes y sus sabores, y se lleva en papillot a la mesa. Esa es una preparación muy rica. La trucha se puede hacer asada, se puede hacer al horno, como es un pescado semigraso, es muy nutritiva, tiene aminoácidos esenciales para la nutrición del cuerpo, pero no pasar su cocción tampoco, no que quede una trucha seca, sino que quede una trucha jugosa. Ustedes recuerden consultar nuestras redes sociales, en Facebook Campo al Campo Telecafé, en Twitter @Campo el Campo. Asimismo, escribirnos sus recomendaciones, comentarios y sugerencias para próximas emisiones al correo electrónico campoelcampo@telecafé.tv. A ustedes mil gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro acá en el canal regional Telecafé, expresión de lo nuestro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.